Bien, muchas gracias, Max. Es importante señalar que la innovación no se puede agotar en la investigación científica y la búsqueda de soluciones tecnológicas, sino que además es necesario tener un pensamiento estratégico de fondo que permita crear a partir de los emprendimientos y las innovaciones tecnológicas valor de marca, un valor de marca que le va a dar mucho más peso a los desarrollos que se hacen desde una iniciativa tecnológica o de innovación y que va a permitir abrir la puerta a nuevas alianzas comerciales, siempre con el objetivo de crecer. Bien, a continuación vamos con la primera plenaria del día acerca de inteligencia artificial en la agricultura. ¿Qué cambios podemos esperar con la entrada de las herramientas de inteligencia artificial que sin duda el año 2023 está siendo marcado por la masificación en las diversas aplicaciones de inteligencia artificial? Esta plenaria, llega en colaboración con la Universidad Nacional de Ingeniería, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, INICTEL, y Space AG. Bien, invitamos al señor Marco Alarcón, jefe de proyectos en Apurímac, coordinador territorial CESAL, quien moderará este primer panel. Marco Alarcón es magíster en Administración de Agronegocios por ESAN, administrador de negocios globales por la Universidad Ricardo Palma, con más de 10 años de experiencia en comercio exterior, gestionando operaciones logísticas, comerciales y de agronegocios. También participarán en este panel el señor Julio Quispe, quien es gerente general de Labotec. Julio Quispe es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao, con especialización en cursos de biomédica, electrónica de potencia, telecomunicaciones, mecatrónica y robótica, desarrollo de tecnología de software, hardware e Internet de las Cosas para la industria nacional. Él es gerente general de la empresa Labotec, como mencioné. Invitamos pues al señor Julio Quispe a sumarse a este panel. También contamos con la participación de Isabel Guadalupe, coordinadora de transferencia tecnológica del INICTEL, UNI. Ella es ingeniera electrónica por la Universidad Ricardo Palma, magíster en gestión y políticas de la innovación y de la tecnología, y con estudios culminados en doctorado de ingeniería en línea de gestión de operaciones e innovación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor, Isabel. Finalmente se une a este panel el señor Guillermo Vivanco de Space AG, cofundador y CEO de la empresa, bachiller en Administración y Finanzas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, MBA con especialización en Estrategia y Emprendimiento de la Universidad de Nueva York, New York State, y Guillermo cofundó y fue Managing Director de Angel Ventures Perú, una primera red de inversionistas ángeles y fondos de capital emprendedor en el Perú. Adelante, por favor. Y bien, los dejo con esta primera plenaria. Una pequeña introducción a esta plenaria, ¿no? Acá estamos con los especialistas y de acuerdo a lo que hemos estado escuchando el día de hoy y seguro en el transcurso de estos días es acerca de la nueva tecnología, ¿no? La nueva tecnología brinda a la industria agrícola la oportunidad de mejorar la productividad, pero la pregunta es, ¿podemos compartir o estamos en la capacidad de compartir y usar los datos de estas nuevas tecnologías? Dice la ONU que para el 2050 la población global aumentará a 9.6 millones de personas y de acuerdo a la FAO, según sus estimaciones, se requiere que la industria agrícola produzca más del 70% de alimentos de lo que hoy produce, pero solo habrá una disponibilidad de del 5% de tierras. Entonces, a esto, sumado a factores como cambios climáticos que estamos viviendo, regulaciones globales, nacionales, a plagas y enfermedades más resistentes, a factores productivos, como escuchamos hoy en los ponentes de la mañana, que escasan o son limitados, y a otras series de amenazas potenciales que hoy en día ya dejaron de serlo a pasar a realidades limitantes en la industria agrícola. Para ello, la industria agrícola requiere de automatización y precisión para reducir la palabra incertidumbre en la toma de decisiones a todo nivel. Y el uso de la inteligencia artificial como parte de la agricultura digital o agricultura de precisión es el camino. Con las preguntas que vamos a hacer hoy en la plenaria, acá los especialistas, quizás va a quedar muy corto porque esto es un mundo muy abierto, requiere de mucho desarrollo,
pero sí vamos a poder ver a dónde van las tendencias y cómo podemos adaptar a nuestras realidades. Bueno, comienzo con la pregunta. Lanzo la pregunta, voy uno por uno, si requiere me avisan y vuelvo a comentar la pregunta para que puedan ustedes responder sin problema. La primera pregunta. Los agricultores ven la urgencia de implementar prácticas más sostenibles que no sacrifiquen la eficiencia y la rentabilidad de sus cultivos. Al igual que otros sectores, el agrícola ha experimentado una acelerada transformación digital que está cambiando la manera en que se producen, venden y consumen los alimentos. ¿Qué cambios debe estar orientada la transformación digital para lograr una agricultura de precisión sostenible y adaptada en la agricultura peruana? ¿Sí? Julio, ¿sí? Por favor. Bien, ¿me escuchan? Correcto. Buenos días con todos. Solo para agregar en todo caso a la presentación que me hicieron, soy gerente de la Botec. Actualmente estoy cursando el MBA en la UNI, ¿no? Para los que no sabían, la UNI ya sacó MBA, está sacando bastante programas que están apuntando a la transformación digital. También tengo un diplomado en gerencia y tecnología para ingenieros. Menciono esto ¿por qué? Porque casualmente con la pregunta, es necesario que la universidad, ¿no? Que el ámbito académico se comprometa con este proceso de transformación digital. Y el que la UNI haya hecho eso recién, casualmente soy de la primera promoción, va a hacer que las demás universidades también públicas lo hagan, sigan ese camino, ¿no? Y eso es muy importante, porque estamos insertando al sector educativo ya en ese camino, ¿no? De la transformación digital, de la innovación. El otro tema es, justo como lo mencionó, el rubro alimentario está en crecimiento, la demanda cada vez es mayor. La población al 2050, como lo mencionó, va a aumentar de manera significativa. Y obviamente nadie va a dejar de comer, no va a haber un control de natalidad. Entonces, esa demanda necesariamente va a tener que ser cubierta por la mayor producción que haya. No creo que los amigos de Notco ya han tenido su ojo biónico con ese mercado y están justo en ese rubro, ¿no? Enmarcados. Entonces, a los empresarios agrícolas y a todos los productores en general, para cubrir ese mercado se necesita insertar la tecnología. Y una de esas tecnologías es justamente la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que mide, digamos, la productividad en el campo, ¿no? Es el rendimiento. Para el empresario agrícola, para el agricultor en general, el rendimiento del producto es lo que le marca la pauta. Para cualquier negocio lo que nosotros buscamos es utilidad, y la utilidad se va en función a tener mayores ganancias y reducir costos. Esa es la fórmula. Y en el agro, lo que se busca es tener mayor rendimiento del producto. Esto quiere decir calidad y cantidad. Calidad en el producto, cada árbol me puede dar una cantidad determinada de frutos o de productos. Lo que yo busco como agrícola es que tenga más productos por árbol. Y a la vez, que la calidad no se pierda. Que la calidad no se pierda. Entonces, esos dos parámetros son muy importantes. Para yo tener ese rendimiento óptimo, necesito controlar muchos parámetros. El riego tiene que ser un riego óptimo. El manejo hídrico tiene que ser óptimo. El manejo nutricional de la planta, también optimizar eso, ¿no? Y el control de las plagas y enfermedades. Principalmente esos tres parámetros, ¿no? Obviamente hay muchos más factores. Y la inteligencia artificial aplicada a estos tres parámetros es muy importante. Casualmente nosotros estamos en un proyecto que hemos trabajado con INICTEL aplicado a las paltas, ¿no? Que en base a algoritmos de inteligencia artificial detectamos a través de la coloración de las hojas si es que hay presencia de enfermedades o deficiencias nutricionales. Esto le sirve al agricultor para prevenir de que esas enfermedades puedan, obviamente, dañar su cultivo, ¿no? Entonces,
El uso de la inteligencia artificial creo que va a marcar la pauta en los próximos años, así como en su momento el Internet para todos los negocios era una novedad y los que aplicaron Internet en su momento hicieron una buena disrupción. Los que no apliquen inteligencia artificial en sus negocios y en el tema del agro en unos años, lamentablemente el mercado no va a estar a la par con ellos. Por eso necesitamos insertar la inteligencia artificial en toda la cadena de valor, desde la producción, la siembra, hasta la cosecha y la puesta en el mercado. Porque la inteligencia artificial también nos puede estudiar el mercado, las tendencias, también podemos tener el tema del control biológico, ¿no? Los cambios climáticos. Un caso, por ejemplo, que hemos tenido hace poco es justamente a raíz del fenómeno del Niño. Se nos acercaron a algunos empresarios agrícolas del sector de uva, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenían? Que tenían todo el campo cubierto de lodo, medio metro prácticamente de lodo. No había acceso para hacer aplicaciones, fumigaciones, ni siquiera del personal, ni tampoco de los vehículos que hacen ese trabajo, ¿no? Y en ese momento hacer innovación es complicado porque ya tienes el problema ahí, ¿no? Casualmente ahí es donde entra la inteligencia artificial, para prevenir y para que hagas innovación en función de esa prevención. Sería esa mi respuesta. Gracias. Gracias, Julio. Muy buena respuesta. Isabel, ¿sí? Difícil de responder. Buenos días con todos. La pregunta planteada por Marco es difícil de responder, pero voy a continuar el hilo que me ha dejado Julio. Es cierto, nosotros tenemos que tener una mirada totalmente distinta desde el mundo de la academia. Yo vengo de un instituto de investigación y capacitación de telecomunicaciones. Dirán, ¿qué hacemos acá, telecomunicaciones? Como ha dicho Julio, participamos en este proyecto hace ya años atrás, donde tiene que ver lo que es procesamiento de inteligencia artificial con la transmisión de información, no para agricultura de precisión. Entonces, esto tiene que ser una mirada distinta desde nuestros claustros académicos, desde la ciencia, para solucionar problemas que tiene la agricultura en este sector de agricultura. Y otros sectores que pudiéramos también decir que son vitales, importantes en el Perú. Y hemos visto lo que se puede hacer desde nuestro país vecino, Chile, aplicando inteligencia artificial. Nosotros creemos que podemos aplicar esto en Perú, pero desde antes de que puedan convertir plantas en alimentos que parezcan de origen animal, queremos hacer para que realmente tengan el rendimiento que deben de tener, mejorar su cadena productiva los agricultores. Para esto hay muchísimos retos, no solamente generar ciencia, generar tecnología, aplicarla, sino también que tenemos que crear todo el ecosistema para que esto pueda llegar a la empresa. No debe de quedar en el claustro académico. El claustro académico no está hecho para que se comercialice o se utilice de manera masiva la tecnología. Debemos de hacer que haya puentes, así como hemos hecho con mucho esfuerzo con la Botec o con cualquier otra empresa que nos toque la puerta. Tenemos que hacer esos puentes desde la academia a la empresa tenemos que hacer que confíen que nosotros podemos hacerlo. Y en ese círculo de confianza vamos a poder crear muchísimos productos. En los últimos 7 o 10 años estamos acuñando lo que es transferencia de tecnología, lo que es gestión tecnológica. Ya no solamente nos debemos de quedar en el punto de investigación. Yo creo que la investigación acá dentro de CONCITEC ha crecido en los últimos 20 años. Acá hablamos de un ecosistema de investigación y desarrollo tecnológico, pero tenemos que hacer que la I de innovación, que ha sido minúscula, sea triplicada para que realmente se note que todo lo que se hace en ciencia y tecnología tiene un impacto en nuestra vida económica, en nuestra calidad de vida de la persona y que podamos desarrollar realmente nichos de negocio en agricultura que nos puedan poner en una posición diferente como país en vías de desarrollo. Ese sería mi aporte por ahora, Marco. Gracias, Isabel. Guillermo. Sí, bueno, súper respuestas, la verdad, difícil complementar. Les voy a dar mi punto de vista desde un emprendedor de una startup de agrotecnología que ha tratado de digitalizar lo que es toda la gestión agrícola.
Y antes quería comentarles sobre un estudio que hizo Harvard para rankear a todas las industrias según su nivel de digitalización. ¿Qué puesto creen que ocupó la agricultura? Fue el último lugar. Entonces, como una industria que es responsable de alimentar al planeta ocupa el último lugar en todas las categorías de digitalización, transacciones, comunicación, etcétera, respecto a todas las industrias, inclusive la política está por arriba de la agricultura. O sea, no tiene sentido, ¿no? Como una industria tan importante que consume 2 de cada 3 gotas de agua dulce, que emite 20% de los gases de invernadero, que desperdicia 1/3 de su alimento, que ya ha maltratado casi también 1/3 de la tierra sembrable, como una industria tan importante para los recursos naturales y para el planeta está tan poco digitalizada, ¿no? Y la digitalización es el primer paso para la innovación y para la inteligencia artificial, porque sin data la inteligencia artificial no funciona. Si siguen los agricultores recolectando la información en lápiz y papel, ¿qué motor de inteligencia artificial van a alimentar, ¿no? Entonces, lo primero es cómo digitalizamos la agricultura. Y ahí hay un esfuerzo bastante difícil porque el agricultor lo que quiere ver son resultados. Julio, tú lo dijiste en cuanto a utilidades, ¿no? Que las plantas produzcan más, menores costos. Todo eso tiene un gran impacto, ¿no? Que produzcan más alimentos de calidad para las personas. Menores costos, menos agua desperdiciada, menos fertilizantes echados a la tierra. Entonces, esa mayor utilidad no solamente es una utilidad económica para el agricultor, sino es una utilidad ambiental para el planeta, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando a un agricultor tú le dices, yo te voy a llevar un software para digitalizar tus operaciones, a tus aplicaciones de pesticidas? Y esto va a hacer que ganes 20% más o que produzcas 20% más de alimento. O te llevo ese bioestimulante que te va a ayudar a producir 10% más. Terminada la campaña, el agricultor produce 15% más. Y va el proveedor del fertilizante y le dice, ¿viste? Te dije que ibas a producir 15% más. Y el agricultor le va a decir, no, pero eso es porque hubo buen clima, o porque la tierra estaba bien, o porque regué muy bien. Entonces es tan difícil atribuir el resultado a un solo factor que es muy difícil meter tecnología en la agricultura. Entonces promover estas digitalizaciones, porque el agricultor te dice, sí, está bien, pero yo no creo que realmente haya sido solamente tu solución la responsable en mejorar mi rendimiento o en reducir los costos. Entonces es tan difícil validar el retorno de la inversión de una solución para el agricultor que es muy difícil implementar innovación en la agricultura y por eso digitalizar la agricultura y generar esta inteligencia artificial que tienen todos los beneficios que Julio e Isabel han mencionado. Muchas gracias, Guillermo, ¿no? O sea, un poco en síntesis de lo que conversamos en esta primera pregunta, es que es correcto, hay un aumento de la demanda de consumo global que todo el mundo ya lo conoce y a nivel nacional también, ¿no? A nivel regional, del desarrollo de los mercados regionales, locales y así micromercados que hoy en día vemos no solamente en Lima, sino en otras regiones. Pero también se requiere un mayor rendimiento productivo, ¿no? Lo que justamente Guillermo comentaba, la eficiencia productiva, lo que Julio también comentaba, la eficiencia productiva en todo el uso, como lo que comentaba Isabel también, de la investigación, desarrollo e innovación de los productos, ¿no? Resaltar de lo que ustedes comentan de esta transformación digital y de la inteligencia artificial es el control de parámetros, tal cual como dijo Julio, que la inteligencia artificial pueda detectar, pueda tener una presencia y o deficiencias, y va mucho con lo que Guillermo también comenta, de cómo podemos atribuir, cómo podemos medir, porque la realidad en el Perú es que hay una agricultura marcada en la costa y otra realidad en la sierra y la selva, ¿no? Entonces es difícil poder entrar a esas regiones, a esos sectores cuyas realidades son muy marcadas y decirle, mira, esta nueva tecnología, ¿cómo te la puedo demostrar que sí funciona más allá de las labores artesanales que ellos vienen haciendo, ¿no? Pero también coincide con lo que Isabel comenta, ¿no? Que el trabajo en las universidades no solamente tiene que ser en base a la investigación y desarrollo, sino generar innovación, generar emprendimientos, incubadoras, ¿no? Lo que hoy en día estamos viendo, lo que es la cuádruple hélice, que puede involucrar a las universidades, las empresas, a las asociaciones civiles y al gobierno, tanto nacional, regional, local, etcétera, ¿no? Y es ahí donde esa transformación digital que ustedes como especialistas en campo, que lo vienen desarrollando y lo vienen poniendo en práctica, pues, es lo que necesitamos como para generar un cambio y un impacto en lo que es la agricultura o en la industria agrícola peruana, ¿no?
Entonces, un poco orientando esas respuestas, ¿no? Y ya la segunda pregunta, que es ya a la realidad peruana, ¿no? La segunda pregunta es, sabemos que el éxito de la agricultura moderna del Perú se concentra mayoritariamente en regiones de la costa, produciendo casi el 90% de las agroexportaciones y aplicando innovaciones agrarias que van a la par con las tendencias mundiales. Pero existe también marcadas diferencias en productividad agrícola e innovaciones con las regiones de la sierra y la selva, como estábamos comentando, que están conformadas por unidades productivas agrarias rurales. La pregunta es, ¿qué estrategias ustedes plantean para cerrar dichas brechas en innovación, en inteligencia artificial, en producción, comercialización, que estén adaptadas a la realidad de la agricultura rural del país? Julio. Bien. En el último Censo Nacional Agrario, el 7% de producción, digamos, no familiar, está en la costa, ¿no? Y hay un 1% en la sierra y 3% en la selva, la marcada, ¿no? Sabemos que la mayoría de las por lo menos para la exportación, está en la costa, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con temas infraestructurales, ¿no? Es evidente, el tema de falta de caminos, ¿no? De acceso, está en la costa porque tenemos acá el puerto del Callao, próximamente el puerto de Chancay, está cerca, ¿no? Logísticamente es factible para el empresario, para el agricultor, pero en la sierra es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesariamente tiene que involucrar al Estado, a la empresa, para atreverse a invertir, no solamente en la costa, por factibilidad, sino también ver otros mercados. Hay una experiencia importante, no recuerdo el nombre ahorita, pero hay una empresa que apostó por los arándanos en Ancash, si no me equivoco, y está exportando. Es el primer exportador de arándanos en la sierra, ¿no? A pesar de las dificultades, se ha propuesto el reto y actualmente lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Y yo creo que ese es el camino a apostar, porque sí se puede hacer agricultura a gran escala en la sierra, en la selva, ¿no? Obviamente necesitamos facilidades de caminos, de carreteras, accesos, pero también el tema de conectividad. Es otra brecha que lamentablemente todavía está presente, ¿no? En la pandemia hemos evidenciado solamente el 40% de casas tiene conectividad, ¿no? A nivel nacional, imagínense. Entonces, si eso es a nivel, digamos, de las casas o a nivel urbano, el campo está peor, sin conectividad. Y si nosotros, como dijo Guillermo, necesitamos data para inteligencia artificial, necesitamos data. ¿Cómo recolectamos la data? Con IoT podría ser, pero necesitamos conectividad en el campo. Necesitamos que los sensores transmitan datos a la nube. Entonces necesitamos que el Estado también invierta en infraestructura y despliegue infraestructura de conectividad a la sierra, a la selva, a los lugares donde no hay conectividad. Y eso pasa por apostar por tecnologías de repente más modernas como el Narrowband IoT o Sigfox, ¿no? Que son de bajo consumo, de muy buena transmisión y de bajo costo. Y eso facilitaría bastante la inserción de tecnología a estos mercados que todavía no han sido explotados. El otro punto es que, lamentablemente, si nos vamos al interior del país, hay muchas comunidades que de repente en los años 90 producían, incluso para el autoconsumo, ahora ya no producen, ¿no? Lamentablemente los programas sociales han ocasionado de que los productores o las familias que producían en el campo dejen de producir para consumir de la tienda, de la bodega, ¿no? Cuando no debería ser así. O sea, el gobierno debería apostar por intensificar la agricultura también familiar para que eso pueda alimentar también mercados locales, ¿no? Y eso no está pasando. Esa es otra realidad que debería también de trabajarse, ¿no? Y el otro tiene que ver ya más con temas normativos, por ejemplo, para incitar a la inteligencia artificial. Hace poco el Congreso aprobó una norma, la 2775, para regular el tema de promover el uso de la inteligencia artificial en el Perú. Nuestros vecinos de Chile, por ejemplo, ya están más avanzados, ya tienen un Consejo Nacional, ¿no?, de Inteligencia Artificial, o sea, están un poco más avanzados, nosotros estamos recién empezando en ese mundo, pero va por ahí, tiene que haber un organismo que regule y que promueva el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí tranquilamente pudiéramos hablar de repente de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que pueda promover eso, ¿no?
en conjunto con las universidades, con la academia, etc. Perfecto, Julio. Muchas gracias. Isabel. Bien, siguiendo con lo que ha dicho Julio y para complementar solamente lo que él dice, totalmente de acuerdo. Nosotros, para poder hacer que la inequidad que hay, porque hay una gran inequidad adentro o en nuestro país en general, ¿no? El acceso que tenemos generalmente en ciudades de la costa, el acceso me refiero a acceso a transporte, acceso a servicios, acceso a conectividad, a internet. Ese acceso que hay en la costa es totalmente distinto que hay en la sierra y en la selva, en nuestra región selva, es muchísimo menor. Entonces, si nosotros queremos hacer algún proyecto en la sierra o en la selva, ese proyecto nos va a salir mucho más caro allí que aquí en la costa, por cuestiones de conectividad, porque vamos a tener que contratar satélites seguramente, que es re caro, ¿no? Porque no tenemos otra forma de transmitir la data. Y además de ser caro el satélite, es re lento también, entonces eso nos limita. Entonces sí tenemos que tener sentado en la mesa a los actores del Estado que puedan hacer que estos desarrollos sean mayores y que eso no les sume costos a los proyectos que puedan desarrollarse tanto en la sierra como en la selva, al igual que en la costa, que es mucho más sencillo. Eso implica no solamente la conectividad, sino también la logística. Generalmente para el agricultor, y seguramente Julio me va a corroborar, el agricultor gana X y el que va a la logística gana 5X, ¿ok? Así están las cosas, sobre todo en la sierra y la selva. En la selva es mucho más lo que gana la parte logística que el propio agricultor, que ha estado meses cuidando las plantas. Entonces, esas inequidades tenemos que verlas, no para lo que dirían de repente algunos defensores del mercado abierto o libre o la economía abierta, etcétera, no para entrar a ser dictatoriales, sino para regularlo, para que no sea tan inequitativo con nuestros, vamos a decir, nuestros propios agricultores. Lo que ha dicho Julio también de propender de que haya economía de autosostenimiento, en lugar de estar comprando productos que no son propios de la región, eso hace que nuestras economías también mejoren. En la sierra consumen fideos, que es raro porque deberían comer más tubérculos, ¿no es cierto? Pero prefieren venderlos porque en otros lugares les van a pagar más, pero ahí hay un contrasentido, ¿cierto? Tenemos que ver, por favor, les estoy dando ejemplos de todo lo que hemos viajado nosotros también a sierra y selva y que conocemos las realidades que hay ahí. Bien, muchas personas, pongamos cuando estábamos en Puno, muchas personas venden su producto casi tas con tas, o sea, no tienen utilidad. Y quien se lleva toda la ganancia es el que hace la logística. Entonces sí tendríamos que entrar a ver eso para poder regular y a poder ayudar a los que producen. Eso para mí es vital, y al igual que apoyo completamente la idea de que tenemos que tener normas, estándares, organismos que realmente regulen, no que ordenen, sino que me refiero, no que obliguen al mercado a que hagan algo, pero que sí regulen estas tasas. Bien, Marco. Gracias, Isabel. Guillermo. Buenísimo, sí, gracias por el aporte. De hecho, en nuestro caso no hemos tenido la oportunidad de viajar tanto a la sierra, justamente porque la demanda de tecnología viene mucho más de la costa. Y cuando hemos tratado de participar en proyectos de la sierra, lo primero que salta es que el productor no puede ser el que va a pagar por la tecnología, porque no tiene, lo has dicho Isabel, no tiene márgenes, o sea, está con las justas vendiendo o recuperando lo que gastó o en pérdida. Y el Estado, de hecho, tiene que jugar un rol protagónico. Yo pienso que además tiene que ser la empresa privada con una cadena de suministros más justa. No puede ser que la empresa privada tenga márgenes muy altos mientras que el agricultor está trabajando a pérdida y la empresa le está comprando al agricultor. Nosotros acabamos de ganar un proyecto para hacer una digitalización en México de los cortadores de caña de azúcar para poder garantizar que estas personas ganen un salario digno,
y esto está pagado por las marcas grandes de alimentos multinacionales que quieren poder asegurar que en el punto más lejano de la cadena de suministro, el inicio de la cadena de suministro, haya equidad, ¿no? haya una utilidad para la persona y luego, lógicamente, para el ingenio azucarero y después para el transportador la empresa logística. Entonces, ¿cómo hacemos una cadena de suministro más justa para que el pequeño agricultor tenga acceso a tecnologías, a conocimiento técnico, como dijo Alejandro Talza al principio del evento, que está haciendo algo súper bueno para poder llevar ese conocimiento a los agricultores? Yo creo que también parte mucho del consumidor y qué es lo que le comunicas al consumidor y cuál es la mentalidad de compra, o digamos que el driver, ¿no? El incentivo de compra cuando un consumidor va a comprar de repente, no sé, unas papitas al supermercado, ¿no? O algún snack. ¿Qué está buscando? Si está buscando lo más barato, que no tiene ningún impacto en el ambiente y en la sociedad, lo va a encontrar. Y va a encontrar seguro una marca multinacional que le ofrece un precio bajo y él quiere gastar poco, entonces paga poco. Y probablemente empiecen a salir, y hay, y cada vez más, marcas que tienen algún tipo de certificación de buen manejo del agua o certificación de pago justo a los agricultores o de compra a pequeñas comunidades. ¿Y eso qué va a pasar? Va a costar más la papa, porque claro, tienen que subsidiar al pequeño agricultor, tienen que ayudar a cerrar esa brecha de transporte desde la sierra hasta la costa para producir. Entonces todo eso hace que la papa no sea la papa más barata, pues va a ser la papitas, el snack un poco más caro, el premium, pero que le estás comprando a una empresa responsable. El consumidor es el que decide al final. El consumidor, si quiere seguir alentando una agricultura de alguna forma que explota el medio ambiente y la sociedad, lo va a definir con el precio. Y el precio va a ser más caro para empresas que puedan tener una agricultura más justa. Entonces, nosotros como consumidores podemos hacer una gran diferencia en las elecciones de compra que hacemos, ¿no? Cuando compramos fruta, y eso pasaba con una sobrina mía que vive en Europa, no quería comprar palta de Perú. ¿Por qué no quieres comprar palta de Perú? Porque viene en avión y cuánto CO2 emite. Mejor me compro mi manzana, que tiene más o menos los mismos nutrientes y que la hacen acá a 100 kilómetros. Entonces, mira, una chica de menos de 12 años ya está pensando en el impacto de lo que compra, cómo eso golpea al planeta, ¿no? Entonces, si seguimos educando al consumidor para que sus decisiones tengan no solamente un sentido económico, sino un sentido ambiental, un sentido social, podemos hacer que toda la cadena de suministro se vuelva más justa. Claro que sí. Viendo un poco, ¿no? y conversando con ustedes de lo que comentaba Julio, ¿no? Sí es evidente los problemas o las limitaciones logísticas, ¿no? A nivel nacional es muy diferente la realidad de la costa, donde Guillermo comenta que es más fácil, donde están la mayoría los proyectos, y en la Sierra de Selva no, y lo podemos ver desde el lado de la investigación también, de que no hay esa conectividad, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos rescatar es, si no hay conectividad, ¿cómo podemos transmitir esta data? ¿Cómo podemos hacer una agricultura que tenga una trazabilidad, que justamente estas marcas que trabajan con productores rurales generen una trazabilidad que es la confianza de un producto inocuo, pero que también demuestre que hay una agricultura sustentable, si es que no hay una forma de cómo realizar la conexión de datos, ¿no? Entonces, ahí nosotros, o sea, es un contrasentido, como comentaba Isabel, de cómo la innovación de la industria agrícola avanza, pero solamente las empresas van a la par. Sin embargo, tanto el Estado como también las regiones costa y sierra, que son las más alejadas, no. Entonces, ahí sí, como Guillermo comenta y como seguro en México lo va a ver, es cómo cerramos esa brecha de la conectividad, porque ya no solamente mi cliente es mi productor, ahora el cliente directo será el productor, pero también tengo otro cliente indirecto, que es decirle al Estado, al gobierno regional, oye, necesito conectividad. ¿Cómo te incluyo en un proyecto si no hay conectividad? Si donde voy a las justas hay un 3G en poder hacer una llamada y no hay mayor poder realizar datos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto que seguro ustedes
están en el mismo campo de desarrollo de poder generar eso, ¿no? También comentaba la normatividad, sí es importante tener normas claras que hagan una cadena más justa de promover una agricultura o unas organizaciones que pueda promover no solo la inteligencia artificial, sino también el Big Data y todas las plataformas y todas las herramientas digitales que hoy existen y que no solamente esté a disposición de una región porque abundan las agroexportadoras, sino que también puedan involucrar a los productores rurales, ¿no? Y también ya para poder terminar, la mentalidad, ¿no? Como comentaba Guillermo, la mentalidad que debe tener el consumidor final, ¿no? Siempre por lo general, cuando hay estos cambios de paradigmas en los mercados es por la mentalidad del consumidor final, ¿no? Y es como un método de cangrejo, va hacia atrás. Y creo yo que nosotros y ustedes como especialistas y con todas las ponencias que estamos acá, que estamos al inicio de la cadena, da una realidad distinta que podemos hacer un cambio, yo no esperando al final, sino desde un inicio, ¿no? Yo creo que con ustedes coinciden, no sé si quieren agregar algún comentario de estas preguntas, las realidades, bienvenido sea, ¿no? A la plenaria. Entonces, si con la tranquilidad de poder comentar algo a la conclusión, Julio. Sí, para concluir, justo mencionaste el tema de los paradigmas, ¿no? Creo que hay dos temas ahí. Uno es qué tanto el avance de la tecnología rompe el equilibrio natural o lo orgánico, digamos, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que mientras más tecnología insertemos en el campo, vamos perdiendo lo natural o lo orgánico y pasando a lo inorgánico. Pero no es del todo cierto, ¿no? Justo creo que Guillermo mencionó el tema. Cuando nosotros usamos inteligencia artificial, prevenimos, ¿no? Y esa prevención nos ayuda a disminuir uso de pesticidas, insecticidas o fertilizantes químicos. Entonces, eso es muy importante. Eso incluso nos acerca más a lo orgánico. Entonces, la tecnología no necesariamente tiene que llevarnos a lo inorgánico o alejarnos del equilibrio con la naturaleza, sino por el contrario, debe acercarnos más a esta, ¿no? Entonces, ese es uno. Y por el otro lado es justamente la existencia de empresas que desarrollan tecnología como Space, que es de Guillermo, y bueno, la Botec, y estoy seguro que hay muchas empresas más, ¿no? O profesionales, investigadores, que a veces no tienen la confianza ni del mercado ni del gobierno, ¿no? Porque tenemos ese chip de que lo peruano no es bueno, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, de desarrollo, pensamos en lo europeo, en lo japonés, ¿no? En lo chino incluso, pero no vemos el mercado, la oferta peruana en tecnología, ¿no? Y como mencionó el ponente en la mesa anterior, el ingeniero que está en Estados Unidos o que está acá tiene la misma capacidad, ¿no? El problema son las oportunidades, por eso hay fuga de talento, ¿no? Porque ¿qué ingenieros están en Google, en Amazon? Son ingenieros peruanos, latinos, de diferentes países que tienen muy buena capacidad, pero lamentablemente no hay una canalización del Estado, del mercado, hacia que esos ingenieros realmente contribuyan con el mercado nacional, con el fortalecimiento del mercado nacional. Y eso es lo que debemos de romper ese esquema, ¿no? Debemos apostar por la tecnología peruana, nacional, porque nosotros conocemos la realidad de nuestros suelos, conocemos la realidad de la demanda de nuestros productores agrarios, ¿no? Y ahí sí hay una lejanía de la tecnología europea, por ejemplo, al menos en tema de Internet de las cosas, ¿no? Porque ellos diseñan o empaquetan los productos pensando en la realidad que tienen allá. Y es muy diferente a la realidad que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de adaptar la necesidad al producto o el producto a la necesidad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es adaptar el producto a la necesidad del agricultor, del empresario, ¿no? Eso es lo que hacemos y lo que estoy seguro que Guillermo también hace y otras empresas que desarrollan tecnología en el Perú. Gracias. Muy bien. Isabel. Tengo un montón de ideas, pero voy a tratar de resumirlas. Totalmente de acuerdo, suscribo todo lo que ha dicho Julio. Realmente es así. Hay varios mitos en Perú, varios mitos, paradigmas que se han llevado durante décadas, que la tecnología peruana no es suficientemente buena, que mejor confiamos en la tecnología de A, B, C países y no en la peruana. Sin embargo, tenemos un talento humano, tenemos muchísimo talento científico, de investigación, de ingeniería, y en otros sectores que no son ingeniería, que son lo que yo más conozco. Tenemos muchísimo talento,
que exportamos, ¿cierto? Y eso lo sabemos todos los que estamos en el mundo académico. Se van y ya no regresan, ¿no? Doctorado, postdoctorado, lo que sea. Entonces tenemos que ver la manera de crear el ecosistema suficiente para que ese talento se quede. Y no hacer que nuevamente se vayan otras generaciones más, ¿no es cierto? Y si es que se han ido, recapturarlos. Ese sería un primer reto que tenemos. El segundo reto que tenemos es que todos, yo sé que es un sueño muy grande, ¿no? Pero como decía Martin Luther King, yo tengo un sueño en el cual nosotros, todos los peruanos, sepamos que podemos hacer las cosas bien. Pero para hacerlas bien tenemos que sentarnos y colaborar todos, con una mirada transdisciplinaria. Y ahí es no pensar que, ya es conectividad, vamos al Ministerio de Transportes o a la Secretaría de Gobierno Digital o a la que sea y ellos tienen que resolver el problema. No, porque lo tienen que resolver conjunto con agricultura, con minería. Todos nos tenemos que sentar a la mesa si queremos resolver el problema, ¿no es cierto? Y del punto de vista de empresas, punto de vista académico, el punto de vista del Estado, y tiene que haber representación de la sociedad civil o de las asociaciones o clústeres. Entonces, si no hacemos en colaboración y miramos el problema y lo queremos resolver en conjunto, vamos a resolver parcialmente las cosas y eso no nos va a ayudar. Entonces, para mí serían esas dos miradas principales que tenemos que hacer como país si queremos realmente salir de donde estamos. Isabel, Guillermo. Sí, bueno, yo lo que veo o lo que me ha tocado vivir es un camino bastante duro para poder levantar una startup en el Perú. Porque para empezar, el mercado es más pequeño. O sea, te vas a México, te vas a Brasil y son mercados gigantes donde las oportunidades pues abundan. Siempre va a ser difícil, ¿no? O sea, no es que abrir algo allá de por sí va a ser fácil, pero simplemente el mercado de Perú, al ser un mercado pequeño, evita que startups o que empresas nacientes de tecnología o de no tecnología les cueste mucho tener cifras que atraigan inversionistas. Y también el mercado de capital se vuelve un mercado pequeño comparado a los mercados que hay en Brasil, México, Argentina y ni qué decir Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar como emprendedores o si queremos ser empresarios o tratar de lanzar un proyecto nuevo, sea desde la academia o del sector privado, es en cómo aprovechar las ventajas competitivas que tiene o comparativas que tiene el país. O sea, qué cosa nos pone en una situación de una ventaja injusta respecto a otros países por estar en el Perú. O sea, qué cosa nos hace tener una oportunidad más grande por el simple hecho de hacer el negocio en el Perú. Hoy uno pensaría, es difícil, ¿no? Pensar qué cosa nos hace, pero realmente lo vemos en la gastronomía. ¿Por qué? Por la biodiversidad que hay de alimentos, de la selva, de la sierra, de la costa, el mar, súper rico en tipo de alimentos y todo tipo de pescados y mariscos. En agricultura tenemos pues miles de especies de alimentos que se pueden aprovechar. En la sierra, muchos microclimas, ¿no? Ya nos hemos vuelto un productor, la potencia mundial en la producción de alimentos de alto valor, como los arándanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de buscar esas oportunidades para poder crear negocios que sean grandes y que piensen, que nazcan en Perú con una mentalidad global, ¿no? O sea, ya de por sí, no pensar en el mercado peruano como el mercado destino, sino pensar en el mercado peruano como el mercado de validación y el mercado que te va a acelerar para poder llegar con una propuesta más fuerte hacia el mercado internacional. Yo creo que las empresas al final hacen la diferencia y de alguna manera acompañan al Estado y lo empujan a que el Estado también participe. Entonces no hay nada mejor que una empresa que logra el éxito, que puede contratar gente, porque contrata primero en Perú y le da esas oportunidades a los peruanos, paga los impuestos acá, genera además, motiva a otros emprendedores a que también arriesguen, entonces genera un círculo virtuoso donde cada vez más personas empiezan a emprender. Entonces, ¿cómo encontrar esas oportunidades en Perú, que hay muchas,
y que ya lo vemos en gastronomía, en agricultura, en minería, cuidando el medio ambiente, cuidando la sociedad para poder crear negocios de escala mundial, ¿no? Y pensar siempre en que el mercado ya es un mercado completamente globalizado y cualquier negocio que creemos acá para poder escalar a los ratios o a los retornos que requiere un inversionista necesita tener un mercado que trasciende las fronteras, ¿no? Entonces, pensar en peruano para empezar y en global para escalar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, con estas reflexiones y a conclusión damos por concluido esta plenaria. Agradecer a ustedes y bueno, agradecer a todos por la atención. Bien, muchas gracias a los participantes de esta primera plenaria del día y los invitamos a pasar al coffee break. Les recordamos también que en 15 minutos, por favor, su puntualidad para retornar a la sala, tendremos la charla No dejes para mañana lo que es negocio hoy, Food Tech e innovación a cargo del señor Pedro Prieto, director de I+D+I y alianzas de Fresh Business España. Y a las 11:40 tendría que ser a las 12 tendremos la charla Prociencia, oferta de valor para el SINACTI a cargo del doctor Juan Rodríguez, director ejecutivo de Prociencia. Finalmente, les recordamos también a los asistentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales que las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la página web del evento www.innovacion.concitec.gov.pe.